Hola y bienvenido a Sandbox. Hoy quiero comenzar a explicarte el tercer capítulo de nuestro libro Sistemas operativos monopuesto. Puedes encontrar el contenido íntegro del libro en el enlace que te dejo en la descripción. El capítulo se titula Instalación de sistemas operativos libres y propietarios y lo dividiremos en 10 bloques diferentes, pero no te preocupes, porque en el vídeo de hoy solo hablaremos de los 3 primeros. Vamos a comenzar hablando de algo que todos hemos hecho alguna vez, instalar un programa y aceptar los términos y condiciones sin leer ni una palabra. ¿A que sí? Pues eso que aceptamos sin mirar es la licencia del software, y es muy importante porque es un contrato en toda regla entre quien hizo el programa y nosotros, los usuarios. En él se establecen las obligaciones que debemos cumplir mientras usemos el programa. ¿Y qué puede contener ese contrato? Pues de todo un poco. Por ejemplo, si solo puedes instalar el programa en un ordenador, ¿cuántas copias puedes hacer? ¿Qué puedes y qué no puedes hacer con él? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién se hace responsable si el programa falla? ¿O si lo puedes prestar a un amigo? Entre otras cosas. Básicamente, todas estas reglas dependen de los derechos que el creador se guarde para sí mismo, y esto nos lleva a 2 grandes familias de licencias. Vamos a verlas. La primera familia es la del código abierto, también llamado Open Source. Esto significa que los creadores nos dejan ver el código fuente del programa. Es como si un chef nos diera la receta secreta de su mejor plato. Por eso, a menudo se le llama software libre. Pero dentro del código abierto hay 2 filosofías. Las licencias permisivas, que prácticamente nos dicen, aquí tienes mi código, haz lo que quieras con él, modifícalo, crea algo nuevo, y si quieres, puedes hacer tu creación de código cerrado, sin problema. Algunas licencias de este tipo son Apache, PHP, Python, BSD o MIT. Un ejemplo que te sonará, la PlayStation. El sistema operativo de la PS4 y la PS5 se llama Orbis y está basado en un software libre con una licencia permisiva. Esto le permite a Sony coger esa base, modificarla a su gusto para la consola y no tener la obligación de publicar sus cambios. Algo parecido pasa con la consola Nintendo Switch. Es una de las magias de las licencias permisivas. Y luego están las licencias no permisivas, también conocidas como copyleft. Estas te dicen, claro que puedes usar y modificar mi código, faltaría más, pero si creas algo nuevo a partir de él, tienes que compartirlo con las mismas libertades. Si yo comparto, tú compartes. La licencia más famosa de este tipo es la GNU-GPL, el corazón del movimiento del software libre, pero también tenemos OpenSSL o Eclipse Public License, entre otras. Y que no nos confunda el nombre, cuando hablamos de software libre no nos referimos a que sea gratis, que a menudo lo es, sino a la libertad de usarlo como quieras, de estudiarlo, de modificarlo y de compartirlo. La otra gran familia es la del código cerrado, es justo lo contrario, aquí el creador no te enseña el código fuente. El programa es una caja negra y la licencia te pone límites muy claros sobre lo que puedes hacer. Por eso se le llama software propietario o privativo. El típico contrato que aceptas al instalarlo es el CLUF, contrato de licencia de usuario final, o EULA, End User License Agreement. Y aquí está la trampa. Muchas veces compras un programa, pagas por él y no ves las condiciones del contrato hasta que lo estás instalando. Un poco tarde para leer la letra pequeña. Además de estas 2 grandes familias, hay algunas otras variantes, como por ejemplo, freeware es software gratuito, pero no libre. Puedes usarlo y normalmente distribuirlo sin límite, pero no modificarlo. A veces tampoco puede usarse comercialmente. Además, no suele incluir el código fuente. Shareware te permite probar el software, pero suelen limitar el tiempo o algunas funciones. Y si te gusta, debes pagarlo. Dominio público. Esto es software sin dueño. El autor ha renunciado a todos sus derechos. Puedes hacer literalmente lo que quieras con él. Vale. Y cuando queremos comprar un programa con licencia propietaria, ¿qué opciones tenemos? Pues tenemos 3 modos de adquirirlas. La primera es Retail o FPP, del inglés Full Packaged Product. Consiste en comprar el programa en una tienda, de forma física o virtual. Suele orientarse a usuarios que no necesitan más de 5 licencias. Puede encontrarse en versión completa, o como actualización, si ya teníamos una licencia anterior. Esta última también se llama Upgrade en inglés, y suele ser más barata. La segunda es OEM, siglas de Original Equipment Manufacturer. ¿Ves ese Windows que ya venía en tu portátil nuevo? Eso es una licencia OEM. Esto garantiza que está bien instalado y configurado. Pero la licencia está vinculada a ese ordenador. No puedes desinstalarlo de ahí para ponerlo en otro PC, aunque lo normal es que sí puedas ceder a otra persona el equipo completo. Y la tercera son las licencias por volumen, orientadas a empresas o instituciones que necesitan instalar un programa en cientos de ordenadores. Pueden tener condiciones especiales como transferir licencias a usuarios que cumplan ciertas características. Aquí también puede haber opciones de producto completo o actualización.
Incluso puede haber derecho a hacer un downgrade, es decir, a instalar una versión más antigua del programa si la necesitan por compatibilidad o rendimiento en algunos ordenadores. A continuación te incluyo un pequeño resumen. Cuando hablamos de software libre, podemos pensar en algunas ventajas e inconvenientes. Voy a tratar de enumerar ambos, pero seguro que me dejo algunos. A veces depende incluso de tu punto de vista. Comencemos por las ventajas. Lo primero, el coste. Suele ser gratis o mucho más barato. Esto permite a empresas pequeñas crecer sin estar limitadas por el coste de las licencias. Piensa que en España se gastan más de 1.000 millones de euros cada año solo en licencias de Microsoft. El soporte puede ser local, lo que potencia la economía nacional. Los programas pueden instalarse en tantos equipos como se necesite y pueden compartirse. Utilizan formatos abiertos, no propietarios. Esto permite compartir datos entre sistemas sin importar el hardware, la aplicación o el sistema operativo. Piensa que un programa que use un formato de otra empresa debe pagar sus derechos. La Unión Europea ya ha decidido adoptar formatos abiertos. Incluso estados como Massachusetts lo hacen desde 2007. Además, el acceso al código fuente permite crear nuevos productos a partir de otros, que ya estén probados y aceptados, sin comenzar desde cero. Esto también reduce la diferencia entre países más o menos avanzados. El tiempo también ha demostrado que si aparece un fallo de seguridad, la reacción es más rápida en la comunidad de software libre. Las empresas de software propietario tienen menos personas dedicadas a esta tarea y la solución puede tardar mucho más. El modelo de negocio suele basarse en el servicio en lugar de hacerlo en las licencias, y las empresas que lo ofrecen compiten en las mismas condiciones. Al final, el beneficiado es el cliente. Además, los empleos se crean en el entorno de las empresas clientes. Tampoco existe la obsolescencia programada porque nadie necesita que un producto deje de funcionar para facilitar la implantación de una nueva versión. Esto pasó con Windows XP, cuando dejó de dar soporte al nuevo hardware para motivar a los usuarios a cambiar de versión. Otra cuestión es que, como hay acceso al código fuente, sabemos que no incluye código malintencionado o no autorizado. Por último, los repositorios ofrecen miles de aplicaciones y herramientas a los usuarios, todas ellas revisadas, garantizadas y gratuitas. Su instalación es sencilla e igual para todas. En el software propietario, la alternativa son las descargas ilegales que muchas veces incluyen virus, troyanos u otro software malicioso, sin que el usuario lo sepa. A pesar de todo lo dicho, el software libre también tiene inconvenientes. Por ejemplo, suelen tener peor acabado estético, porque tienden a centrarse en la programación y no tienen un departamento dedicado a esta tarea. Además, hay software propietario que es prácticamente un estándar en algunos ámbitos, como Microsoft Office, Dreamweaver, AutoCAD, Photoshop, etc., y no conocerlos puede ponerte en desventaja. Algo parecido pasa con los juegos, que por cuestiones comerciales suelen estar disponibles solo para Windows. Por otro lado, el software libre es menos conocido, lo que obliga a realizar un mayor esfuerzo formativo en las empresas. También existen dispositivos que solo tienen drivers o controladores para Windows, lo que puede dificultar o incluso impedir su uso en Linux. Por último, como los sistemas libres están menos implantados en ciertos ámbitos, se reduce el mercado laboral, aunque esto incluye la ventaja de que los puestos son más especializados. Como existen muchos sistemas operativos, en nuestro libro Sistemas operativos monopuesto nos enfocamos en dos de los principales, así podemos ser más específicos. Además, nos centraremos en las versiones de escritorio porque los sistemas operativos del lado servidor ya los tratamos en nuestro otro libro Sistemas operativos en red. Por lo tanto, en adelante hablaremos principalmente de Microsoft Windows, que es el rey del software propietario, y de Ubuntu, que es uno de los sistemas con mayor repercusión en el mundo del software libre. Para comenzar, hablemos de Windows. Se trata de un sistema operativo con versiones para ordenadores de sobremesa, servidores, dispositivos móviles y hasta sistemas empotrados. Por cierto, ya que hablamos de los sistemas empotrados o embebidos, te recuerdo que se encargan de realizar funciones específicas, por ejemplo, en las máquinas de vending, en subsistemas de un automóvil, en el radar de un avión, en cajeros automáticos, etc. Mucha gente no sabe que en sus inicios, allá por 1985, Windows no era un sistema operativo, solo era una cara bonita para un sistema operativo con interfaz de texto llamado MS-DOS, un nombre que provenía de Microsoft Disk Operating System. Fue la respuesta de Microsoft al revolucionario Macintosh de Apple, que comenzó a venderse en 1984 con su sistema operativo Mac OS, demostrando al mundo que el futuro eran las ventanas y el ratón. Hasta Windows 95, que apareció en 1995, MS-DOS siguió en sus entrañas, aunque ya no se instalaba por separado. El cambio llegó con Windows XP, que ya compartía el núcleo NT con Windows 2000, que era el sistema operativo del lado servidor en aquella época. Las siglas NT provienen de New Technology.
Ambas gamas de sistemas operativos han seguido compartiendo núcleo hasta hoy. El siguiente terremoto fue Windows 8. Microsoft apostó fuerte por las pantallas táctiles con su interfaz Metro UI, quitó el mítico botón de inicio y puso en su lugar una pantalla orientada a dispositivos táctiles. El rechazo fue tal que tuvieron que dar marcha atrás. Primero, recuperaron el botón de inicio de forma parcial con Windows 8.1 y de forma definitiva con Windows 10. Windows 8 también añadió soporte para procesadores ARM, permitiendo su instalación en teléfonos y tabletas. Era la primera vez que daban soporte a una arquitectura distinta a la de Intel y AMD, que se llamaba x86. En esta tabla tienes una cronología detallada con las principales versiones de Windows. Ahora viajemos a los orígenes de Ubuntu Linux. Todo comienza a finales de los 60, con dos trabajadores de los laboratorios Bell, Ken Thompson y Dennis Ritchie. Ambos colaboraron para crear un nuevo sistema operativo, al que llamaron Unix. En 1970, los laboratorios Bell apoyaron el proyecto, cambiándole el nombre a Unix. Así nació el abuelo de casi todos los sistemas modernos. Años más tarde, en 1987, un profesor de la Vrije Universiteit de Ámsterdam llamado Andrew Tannenbaum creó Minix, una versión de Unix para enseñar a sus alumnos. Y lo más importante, publicó su código fuente para que todos pudieran aprender de él. Minix tenía la ventaja de ejecutarse en los ordenadores domésticos de la época, el IBM PC original y todos sus compatibles. Poco después, el 17 de septiembre de 1991, Linus Torvalds, estudiante de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, publicó en el servidor FTP de su universidad el núcleo de un sistema operativo que estaba creando. Lo llamó Linux y usaba el intérprete de comandos Bash para comunicarse con el núcleo y GCC para compilar su código fuente escrito en lenguaje C. Ambos venían del proyecto GNU. Al año siguiente tomó una decisión clave, publicarlo bajo la licencia libre GPL, y ahí explotó todo. Por cierto, como Linux incluyó muchas aplicaciones del proyecto GNU, hay quien prefiere el nombre GNU Linux. Ya que estamos, GNU es un acrónimo recursivo que significa GNU is not Unix. Y Bash son las siglas de Born Again Shell. La clave de Linux es que cualquiera puede coger su código, modificarlo y distribuirlo, lo que impulsó que un montón de empresas y comunidades de programadores usaran el núcleo de Linux y le añadieran sus propias variaciones, programas, interface, herramientas, etc. Esto ha provocado una evolución sólida y constante del sistema operativo y la aparición de una cantidad impresionante de software. Es tanto el software disponible que muchas empresas, grupos de usuarios u otras entidades han creado su combinación particular. Estas variantes se denominan distribuciones. Una de las distribuciones más famosas y fáciles de usar es Ubuntu. Está respaldada por una empresa británica llamada Canonical, que es propiedad del multimillonario sudafricano Mark Shuttleworth. Al principio se basaba en Debian, una distribución veterana y fiel a los pilares de la filosofía Linux. Ubuntu es gratis y tiene una gran comunidad de desarrolladores a sus espaldas. Para que sea un sistema más accesible a todo el mundo, incluye controladores y algunas partes del núcleo que no son libres. En sus repositorios también encontramos algunas aplicaciones que no son libres pero sí gratuitas. Se encuentran en ubicaciones diferenciadas para que los usuarios decidan si quieren instalarlas. Dispone de versiones para ámbitos domésticos y profesionales. Además, soporta diferentes entornos gráficos. Ubuntu tiene un ritmo de actualizaciones muy predecible, una versión nueva cada 6 meses, en abril y octubre. Por eso, si te fijas en el número de versión, los 2 primeros dígitos te dicen el año y los 2 siguientes el mes. Por ejemplo, la versión 2404 es de abril de 2024. Además, cada versión tiene un nombre en clave curioso, formado por un adjetivo y un animal que empiezan por la misma letra, y desde la versión 6.10 siguen un orden alfabético. Es más, cada 2 años sacan una versión LTS, que recibirá soporte de Canonical durante 5 años, mientras que el resto durante 9 meses. De hecho, las siglas LTS significan precisamente Long Term Support. Por cierto, cuando actualizamos el sistema, también se actualizan las aplicaciones que hayamos instalado desde los repositorios. Bueno, hasta aquí el contenido de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones, así nos ayudas a seguir creando contenido. Yo soy Lucas y esto es Sandbox.